de Seguridad Federal, encabezado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dieron a conocer los resultados del operativo Liberación, realizado en 14 municipios mexiquenses, en el que hubo 8 detenidos, entre ellos la regidora de Ixtapan de la Sal, y se aseguraron 52 inmuebles. Mire, como le decíamos ayer, este es uno de los operativos más importantes que se han realizado, por el tiempo de investigación, por los resultados, por la forma en que se operó en 14 municipios en forma simultánea. Es un modelo de cómo deben ser este tipo de operativos. Esta red operaba básicamente en extorsión, pero iba mucho más allá. Esta es una red del cártel de la nueva familia michoacana, de los hermanos Olascuaga. Es una red que extorsionaba, pero que también servía para muchas otras cosas. Acaparaba diferentes tipos de productos, desde material de construcción hasta alimentos básicos como pollo, huevo, carne. Los vendía hasta con un 200% más alto que el precio habitual, obligaba a la gente a comprar en ciertos establecimientos, había transportistas coludidos debido a que se encargaban de transportar la mercancía, taxistas coludidos que trabajaban con ellos. Era toda una red amplísima, que ocupaba, insisto, 14 municipios, quizás el más importante, el más conocido por el peso que tienen turístico, de otras características, es Valle de Bravo, son Valle de Bravo y Ixtapan de la Sal. Pero en serio, ayer lo decíamos, hoy lo ratificamos, es uno de los operativos contra crimen organizado, contra extorsión particularmente, de los más importantes que se han realizado en mucho tiempo en el país. Y es un modelo de cómo se deben realizar este tipo de operativos que se pueden hacer. Además, porque la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, el Tribunal de Justicia del Estado de México podrán tener muchos otros problemas, pero en este tipo de operativos, desde la operación Enjambre, que se realizó hace ya varios meses, trabajan juntos con inteligencia compartida y con objetivos compartidos con el Gabinete de Seguridad Federal. Es el operativo Liberación, encabezado por las Secretarías de la Defensa, de Marina, Guardia Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía del Estado de México. Fue en 14 municipios mexiquenses, donde el crimen organizado controla la venta y distribución de materiales de construcción, alimentos básicos como carne y pollo. Comenzó la tarde del pasado lunes y se extendió hasta el martes, con 63 células operativas con 2.866 elementos. El detalle de los resultados de esta operación conjunta estuvo a cargo del secretario Omar García Harfuch. Se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, principalmente secuestro y delitos contra la salud. Se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. Dichas personas están relacionadas con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas. Agregó que en lo que va de la estrategia antiextorsión, se ha detenido a 48 personas relacionadas con el delito, incluidas las aprehendidas en la Operación Liberación. Desde el pasado 6 de julio arrancó la estrategia contra la extorsión y por ello García Harfuch destacó la importancia de la colaboración. La colaboración entre entidades federativas es fundamental para desarticular redes criminales que operan de manera transversal en el país. En la misma conferencia, el fiscal mexiquense habló del operativo Liberación. Indicó que no se trata de simples sicarios, sino de toda una estructura en la que intervienen locatarios, transportistas, taxistas y supuestos empresarios. Hay verdaderas estructuras gerenciales detrás de todo esto, donde hay un entramado que se dedica a la contabilidad, a las finanzas, a la distribución, a la logística y por supuesto hasta la promoción del producto. Puede ser desde un expendedor de carne hasta un connotado empresario de la zona con el cual los empresarios del lugar, en el caso de Valle de Bravo, convivían día con día. Una de las detenidas fue la regidora de Ixtapan de la Sal, Yareli N., acusada de secuestro exprés.
Esta noche le dieron prisión preventiva. La red de contubernio quedó evidenciada la tarde de este martes, cuando civiles armados desarmaron a agentes de seguridad y los retuvieron por varias horas en Tlatlaya durante el operativo. ¡Trae la gasolina, güey! ¿Ahí o no? O te quedan aquí, güey. Así corto. Uno de los agentes narró lo ocurrido. Nos golpearon, quemaron mi patrulla, después nos volvieron a golpear. Me golpearon un chingo de veces en la cabeza, en mi ojo izquierdo está hinchado, uno ahorita ya bajó. Sí, la verdad sentía que ya no regresaba. Sobre los 7 detenidos en el operativo Liberación, el fiscal mexiquense dijo que los detenidos pueden enfrentar penas que van de 70 a 80 años de cárcel por señalamientos en su contra por delitos desde extorsión hasta secuestro exprés. Bueno, este fue un operativo que se organizó durante 6 meses, donde se tuvieron que enfrentar cosas como esta, lo que usted veía, de personal policial, de seguridad secuestrado por estos grupos criminales que fueron rescatados. El fiscal mexiquense, en la noche, ya en la madrugada de hoy, a las 2, 3 de la mañana, llegó él con fuerzas a rescatar precisamente a quienes estaban ahí detenidos, ahí retenidos. Este operativo tuvo conocimiento pleno de la presidenta de la República. Este operativo se iba a llamar Consorcio. La que le cambió hace un mes el nombre por Operativo Liberación fue la propia presidenta Sheinbaum. Insisto, este es un trabajo de cómo deben ser este tipo de operativos, el tiempo que se le debe dedicar, la forma en que se tiene que organizar, la forma en que se tiene que operar conjuntamente para desmantelar una red. ¿Por qué? Porque de detenciones aisladas la red se vuelve a replicar. Jorge, además de todo, con un trabajo de investigación previo, porque además de todo se tiene que hacer este tipo de investigaciones de una manera muy profunda para que una vez que sean detenidos estos sujetos no lleguen en libertad, que se puedan integrar muy bien los expedientes, y eso es lo que ha hecho la Fiscalía del Estado de México, donde también habla muy bien del fiscal que él personalmente haya ido a rescatar a sus hombres. Sí, a ver cómo evoluciona. Todavía están en curso este operativo. Hay muchos hilos sueltos, es muchas cosas que se tienen que realizar, pero me parece que el modelo, lo mismo que pasó con el operativo Enjambre, con el decomiso, que se habló poco de eso porque se informó poco de las casas donde vivían el pez, la fresa, los líderes del cártel de la Nueva Familia. Este operativo me parece que es el modelo de lo que se tiene que hacer para desarticular a las redes criminales que extorsionan en todas partes del país. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Esta noticia lo va a poner a temblar. Los sistemas de comunicación entre la torre de control y los pilotos que aterrizan en el aeropuerto de la Ciudad de México son tan antiguos, han tenido tan poco mantenimiento, que muchas veces ni siquiera se escuchan bien lo que les dicen de la torre de control a los pilotos. En esta historia va a poder escuchar cómo se oyen estas conversaciones, Jorge, que es una tragedia. Es una tragedia y es un riesgo latente. Casi se estrellan el lunes pasado, casi se estrellan 2 aviones ahí en el aeropuerto. Uno iba aterrizando y el otro estaba a punto de partir en la misma pista. Se ha hablado de muchas razones, pero lo más probable es la confusión. Es la presión que tienen los controladores aéreos, el mal equipo que tienen los controladores aéreos y la situación que se vive en ese aspecto en el aeropuerto capitalino. La mañana del pasado 21 de julio, un avión de Aeroméxico estuvo a punto de estrellarse contra uno de Delta Airlines en el aeropuerto de la Ciudad de México. Un accidente que afortunadamente no se dio por la destreza del piloto, quien tenía la indicación de la torre de control de aterrizar y quien, a pesar de la niebla, logró detectar el avión en la pista. La razón es gravísima: la falta de actualización en los equipos de comunicación entre la torre de control y los pilotos. Las comunicaciones entre los operadores y quienes manejan los aviones muchas veces ni siquiera se entienden. 2 millas Aeroméxico 501, pista a la vista.
Presa 35 de Chameco 501. Quiero mantener 5 izquierda, 4601, buenos días. Por la derecha el desalojo, visión será México 501. Hola México 901. Localizador pista 5 derecha, buen día. 045, autorizado 305 derecha 901, gracias. 5 izquierda, 2 al espejo, 29, primer aire, bola 460, gracias, perdón. Procede a tener 5 izquierda, 251. Tenemos aproximación 5 derecha, 3044 al México 1411. En este accidente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que estuvo a punto de ocurrir, fue por fallas operativas críticas y mala visibilidad. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay 2 pistas. Una estaba cerrada, forzando todas las operaciones en la pista 5 izquierda, afectando la seguridad operacional. Y los problemas de comunicación en el control de tránsito aéreo, que se deben a que los equipos están obsoletos, están afectando. El piloto del avión, que estuvo a punto de colisionarse, no escuchó bien las instrucciones sobre a qué pista tenía que dirigirse. Las evidencias están en todas las grabaciones que existen entre los operadores de la torre de control y los pilotos. Rosario Avilés, experta en temas aeronáuticos, nos cuenta. Según la información que tenemos, lo que pasó es que unos minutos antes hubo una ingesta de ave, entonces se cerró esa pista. Como sabemos, hay 2 pistas, la 5 izquierda y la 5 derecha. La 5 derecha normalmente es donde aterrizamos, y entonces hubo este incidente de una ingesta de ave y eso hizo que esa pista la cerraran temporalmente. Entonces el control de tránsito aéreo decidió que esa pista, en lo que iba pues los inspectores a analizar y ver todo eso, se cerró esa pista. Después es que ya se fueron los inspectores y entonces le dieron la salida al Delta, al avión de Delta, pero algo que nos comentan es que las comunicaciones, los equipos de comunicación, de transmisión del control de tránsito aéreo están cada vez peor. Entonces, muchas instrucciones no se entienden correctamente. Esto ya lo habían denunciado el Sindicato de Controladores. Esto y la falta de controladores son 2 temas que ellos traen, que ya pues han hablado con todo el mundo, con el director del CENIAM, que es el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que son los encargados del tránsito aéreo. Ya lo habían denunciado con el director, lo llevaron a la Secretaría de Comunicaciones e incluso le han mandado cartas a la presidenta para decirle que se tiene que invertir dinero en nuevos equipos. Recordemos que el dinero que generalmente se utilizaba para darle mantenimiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se obtenía a través del TUA, la tarifa de uso aeroportuario que pagan todos los usuarios al adquirir un boleto de avión. Al año se recaudan unos 14,000 millones de pesos por este concepto, pero no se invierten en el mantenimiento del aeropuerto. Más bien, ese dinero está destinado a pagar la deuda del aeropuerto de Texcoco, un aeropuerto que se pagó en su totalidad y no se construyó. Hoy urge que se autoricen los fondos para poder invertir en la mejora de las comunicaciones entre la torre de control y los pilotos, y también para fortalecer la Dirección de Investigación de Incidentes. Solamente hay 2 personas contratadas en todo el país para investigar y analizar todo lo que ocurre con los incidentes aéreos en México. Así es, ese es parte de los problemas, es ese, y otra parte, generalmente en CENIAM, que es el Servicio de Control de Tránsito Aéreo, ya desde hace muchos años no se le ha metido dinero para este tipo de cosas y tampoco para tener más controladores. Creo que esa parte ha sido una grave omisión. No digo que sea de este sexenio, ni siquiera del anterior. Tradicionalmente ya tienen mucho tiempo que, como no se ve, o sea, es clásico, ¿no? Lo que no se ve, entonces no luce, digamos, porque pues ahí está, pero cuando falla es muy grave, es algo que pues un accidente a todo el mundo nos pega, ¿no? Entonces yo creo que sí, esto debería motivar que se analicen qué tipo de equipos tienen que traer nuevos para que el control de tránsito aéreo funcione adecuadamente.
En este caso, afortunadamente, no pasó de ser un incidente, pero sí es una llamada de atención que creo que tienen que tomar cartas en el asunto, tanto el director del CENEAM, que es el ingeniero Javier Vega, como el secretario de Comunicaciones, el ingeniero Esteva, y también pues la Secretaría de Hacienda, que luego no autoriza plazas o no autoriza presupuestos para que traigan nuevos equipos de transmisión y que se escuchen adecuadamente. Yo creo que si hicieran un análisis de todas las transmisiones que se están dando y que todas son grabadas, todas estas transmisiones entre torre o el controlador de área que se está comunicando con el piloto del avión son grabadas, y esas grabaciones se pueden analizar para ver que no es clara la comunicación, desgraciadamente, porque ya son equipos viejos que tienen que sustituirse. Es urgente que se redirijan esos fondos del TUA hacia mejoras de seguridad operacional en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué están esperando para tomar esta decisión las autoridades del gobierno federal? ¿Que se dé un accidente donde pierdan la vida decenas de personas? Bueno, como decía Viviana, un tema para estar preocupados, ocupados y muy ocupados. No podemos darnos el lujo, además de todo lo que pasa, de un accidente en el aeropuerto capitalino. El gobierno de los Estados Unidos estima que se lavan en México, escuche usted, es información oficial, producto de actividades del crimen organizado, se lavan, dicen allá, dicen en Estados Unidos, lo vinieron a decir aquí en México, 44,000 millones de dólares, al tiempo que autoridades de seguridad advierten que es cuestión de tiempo para que los grupos criminales los ataquen en la frontera, Viviana, con drones. Imagínate nada más eso, y bueno, el secretario de Marina ha descartado esa posibilidad, pero lo cierto es que los grupos criminales ya han atacado con drones, causando víctimas fatales a las Fuerzas Armadas en México, sobre todo en Michoacán. Es la historia para que la recordemos. Cada día parecen haber más diferencias y tensión en la relación entre México y los Estados Unidos. De acuerdo con Katia Stana, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de la Unión Americana, su gobierno tiene identificado que los grupos criminales en México lavan aproximadamente 44,000 millones de dólares anuales. La declaración se da a unas semanas de que instituciones financieras con base en México, como Cibanco, Intercambanco y Vector Casa de Bolsa, fueran señaladas por presunto lavado de dinero. Pero a eso se le suma una preocupación más en el ámbito de seguridad. Funcionarios estadounidenses aseguran que es solo cuestión de tiempo para que los cárteles de las drogas realicen ataques con drones en la frontera con México. Stephen Willoughby, jefe del programa antidrones, aseguró que el blanco podría ser las autoridades fronterizas que día tras día interceptan decenas de vehículos no tripulados que son utilizados para transportar estupefacientes. Warring cartel functions have attacked one another using drone-delivered explosives. And it's only a matter of time before Americans or law enforcement are targeted in the border region. Las declaraciones por parte de los funcionarios de Estados Unidos son claras y reflejan una preocupación genuina para ellos. Malicious actors in our backyard and across the homeland are finding new ways to use drones to facilitate criminal activity. Nearly every day, transnational criminal organizations use drones to convey illicit narcotics and contraband across U.S. borders and to conduct hostile surveillance of law enforcement. In the last 6 months of 2024, over 27,000 drones were detected within 500 meters of the U.S. southern border. Aunque por parte del gobierno federal aceptaron la existencia de estos drones, dijeron que no hay presencia de estos en la frontera. Sobre el tema habló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sobre la pregunta de los drones, ahorita no tenemos ningún indicio de que el narcotráfico busque atacar con un dron en alguna autoridad norteamericana en la frontera. Los drones que se han detectado de delincuencia organizada o los que se han asegurado por parte de las instituciones del Gabinete de Seguridad han sido drones comerciales que en efecto sí han sido utilizados en algunos delitos del lado mexicano. Por lo menos desde 2020, organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana han utilizado estos artefactos para lanzar explosivos improvisados contra rivales y autoridades.
Los incidentes se han registrado en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Sonora y Tamaulipas. Tan solo a inicios de febrero de este año, un grupo criminal reveló imágenes de un ataque con drones en los límites de Reynosa y Río Bravo. Aunque hay sanciones vigentes de hasta 40 años por el uso de drones con fines criminales, los cárteles de la droga siguen utilizando estos dispositivos también para desplazar a familias de comunidades que ellos consideran estratégicas para sus operaciones, principalmente en Chiapas y Michoacán. El caso Bermúdez, el del exsecretario de Seguridad de Tabasco, sigue develando aspectos oscuros, cada vez más oscuros de esa trama. Ahora se informó que el sobrino de Hernán Bermúdez, el exsecretario, fue detenido en Paraguay por organizar un sistema de apuestas ilegales y que el gobierno incluso otorgó un préstamo, dicen, se informó, por 14 millones de pesos a una empresa del hermano del secretario cuando este ya era prófugo de la justicia. El entramado de empresas que se tejieron en Tabasco en torno a Bermúdez demuestra la cantidad de negocios y recursos que manejaba, la impunidad y la complicidad con la que se movía. ¿Y sabe de quién era la notaría donde se registraban desde hace años los negocios de Bermúdez? Era la notaría de Adán Augusto López. Bueno, y de forma paralela, en Jalisco, autoridades detuvieron a Ulises N. Él es el Pinto, así le dicen, es un ex policía federal y el segundo al mando del grupo criminal La Barredora. Resulta que Tabasco se convirtió en un estado especialista en la confirmación de dichos y frases populares. Eso de la sangre llama, y de tal palo, tal astilla, se cumplió al pie de la letra con los Bermúdez. Primero Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Estatal buscado en todo el mundo por la Interpol, por sus narcovínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación y su brazo armado La Barredora. Después su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, quien permanece bajo custodia en Paraguay por violar la ley de juegos de azar, explotar clandestinamente apuestas deportivas en línea y en locales físicos y haber defraudado al Estado. Denuncian que esta persona forma parte de una empresa llamada Montego Trading, que se encargaba de la explotación de juegos de azar y que de un tiempo a esta parte esa explotación es clandestina. Y justo aquí es donde vuelven a tomarse de la mano esos apellidos que últimamente causan tanta ámpula en Palacio Nacional: Bermúdez y López. Porque la compañía que menciona el fiscal paraguayo, Montego Trading S.A., está vinculada a Crown City, los casinos operadores de las apuestas ilegales. Y ambas a su vez son manejadas por la empresa controladora de inversiones y promociones del sureste SADCB, constituida en Villahermosa en el año 2017, ante una notaría a cargo de adivine quién, Adán Augusto López. El mismo que gobernaba Tabasco cuando Hernán Bermúdez, su secretario de Seguridad, hacía y deshacía bajo el cobijo del narco. Lo cierto es que tiene orden de aprehensión, porque ayer salió que había una suspensión. Esa suspensión no tiene nada que ver con la vigencia de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión sigue vigente y se está buscando a esta persona. Total que mientras los tentáculos del tío Bermúdez se envolvían el sur de México, los del sobrino hacían lo propio en el sur del continente. Una familia modelo. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y desclasificaron 240,000 páginas de informes sobre la muerte de Martin Luther King en 1968, una forma más de tratar de apaciguar la base de MAGA, que está furiosa por el cierre del caso Epstein, que sigue dando de qué hablar. Ahora la Fiscalía de los Estados Unidos se reunirá con Ghislaine Maxwell, la reclutadora de Epstein, que además de todo fue su pareja y quien está cumpliendo 20 años en prisión, y dice que quiere colaborar con las autoridades. Mucho tendrá que decir, sobre todo de políticos en la actualidad, ¿no, Jorge? Sí, a ver, yo creo que el caso Epstein llega, me parece que es un mito. Lo que hay aquí, además, lo que se le ha complicado en el caso Epstein, es que hay nueva evidencia presentada por el Wall Street Journal y por la cadena de noticias CNN, que dan cuenta de que sí existió una larga amistad durante muchos años entre Trump
y Epstein, la cual parece quedar constatada en los documentos que el mismo Trump no quiere que sean desclasificados, incluyendo videos donde se ve a Epstein como uno de los invitados especialísimos en la segunda boda de Donald Trump. En un acto de transparencia histórica, digno de un Oscar a la mejor cortina de humo, el gobierno de Donald Trump decidió desclasificar una serie de documentos sobre Martin Luther King Jr., justo cuando el nombre de Trump vuelve a sonar en los pasillos del escándalo de Epstein. Se trata de 240,000 páginas relativas al líder de la lucha por los derechos civiles y que fue asesinado en 1968 en Memphis. Entre los documentos hay papeles de la investigación del asesinato, transcripciones de entrevistas para recabar información sobre el hombre que lo mató, James Earl Ray, y comunicaciones con servicios de inteligencia extranjeros, además de listados de resoluciones procesales o centenares de recortes de periódico. Los expertos de Luther King llegaron a la conclusión que los documentos no dicen nada nuevo, y es que Trump en realidad busca evitar los cuestionamientos sobre el caso Jeffrey Epstein. Este hombre fue acusado de tener una red de tráfico sexual y abusar de menores de edad vulnerables. De acuerdo con The Wall Street Journal, desde mayo pasado, Trump fue notificado por el Departamento de Justicia de que su nombre aparecía en múltiples ocasiones en los archivos Epstein. El diario cita información de varios funcionarios que hablan desde el anonimato, indicando que es sabido que Trump y Epstein mantuvieron una relación de amistad de 15 años, la cual se rompió en 2004. Esto no quiere decir que Trump sea culpable, pero sí abre la puerta a las sospechas de por qué su administración busca archivar el caso Epstein. Y The Wall Street Journal no es el único medio que saca información sobre el tema. CNN dio a conocer fotos donde se ve a Epstein en la boda de Trump y un nuevo video en el que se muestra a Trump y Epstein en una fiesta. En campaña prometió dar a conocer los archivos clasificados, pero el pasado 6 de julio se arrepintió y hoy hasta su base más dura está inconforme. Y es que aquellos que pertenecen a la corriente Make America Again creen que existe una lista con nombres de personalidades importantes involucrados en la red de tráfico sexual de Epstein. Incluso afirman que su muerte en prisión no fue suicidio. Por ello, el que les hayan dado los archivos de Luther King no es bien visto. Y más cuando Ghislaine Maxwell ha manifestado su deseo de un trato con la justicia estadounidense. Ella era socia de Epstein y encargada de conseguir menores de edad de las cuales Jeffrey abusaba sexualmente. Hoy cumple cadena de 20 años en una prisión de Florida y se reunirá con el vicefiscal general Todd Blanchett para buscar un acuerdo. Blanchett fue abogado personal de Donald Trump y fue quien dio a conocer sobre la reunión con Ghislaine. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse, sueñe bonito. Jorgito, buenas noches. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.